Imagina que tu vida perfecta se desmorona en un solo día. Ser humillada, despreciada y desechada como algo inútil. Pero, ¿y si esa fuera la oportunidad de encontrar un tesoro escondido? ¿Un legado que lo cambiaría todo? ¿Una casa olvidada, secretos antiguos y la fuerza de una mujer para florecer donde menos se esperaba? Prepárate para una historia real de superación, dolor y el increíble giro de una vida. Nunca más verás una herencia de la misma manera. Si este video llegó hasta ti, no es por casualidad. Dale play, pero antes suscríbete, porque aquí hay historias que el mundo intenta ignorar, pero tú no vas a poder. Carolina revisó una vez más la hora en su celular, los dígitos luminosos marcando el lento ritmo de una tarde que parecía no tener fin. Aún faltaban 2 horas para que terminara la jornada laboral y el peso de la rutina ya la oprimía, una sensación de aburrimiento y resignación que la acompañaba desde hacía años. De repente, el aparato vibró, rompiendo el monótono silencio de la oficina. Era un mensaje de su esposo, Eduardo. Cena a las 19 horas. Renato Farias viene con Claudia. No llegues tarde. La orden, seca y directa, era un recordatorio de su papel en la vida de él. Ella suspiró hondo y dejó el informe inacabado. Una vez más, socios de negocios de Eduardo. Una vez más, conversaciones interminables sobre inversiones y emprendimientos. Y una vez más, ella se quedaría callada en un rincón de la mesa, forzando una sonrisa, una pieza decorativa en un juego de intereses que no era el suyo. En 10 años de matrimonio, noches así ya se habían vuelto rutina. Necesito pasar por el supermercado, murmuró para sí misma, enumerando mentalmente los artículos: frutas, vino, hojas frescas para la ensalada. Con 37 años, Carolina se sentía más como una empleada doméstica que como la esposa de un empresario exitoso, sin hijos, sin carrera, sin intereses propios, solo una secuencia interminable de tareas domésticas y cenas sociales. La voz de Patricia Lima, su colega de trabajo, rompió la niebla de sus pensamientos. Carolina, ¿tienes un minuto? Vamos a tomar un café después de la jornada. Hace tiempo que no hablamos. Pero la respuesta salió automática, programada por años de condicionamiento. Disculpa, no puedo. Mi esposo va a recibir invitados importantes. Tengo que preparar todo, respondió ella automáticamente. Patricia, con una sonrisa comprensiva que apenas disimulaba la frustración, respondió: Ah, entiendo. Como siempre. Esposo, casa, cocina. ¡Ay, amiga! De repente, el celular vibró de nuevo, pero esta vez era diferente, un tono más insistente, casi urgente. Era su hermana, Fernanda. Carolina, ¿estás sentada? La voz de Fernanda sonaba extrañamente seria, algo inusual en ella. ¿Qué pasó? La abuela se fue. En ese mismo instante, Carolina sintió que todo su cuerpo se helaba, como si el aire le hubiera sido succionado de los pulmones. La última vez que había visto a su abuela fue hace más de 1 año y medio, en una visita rápida a la villa durante Año Nuevo. Había prometido volver ese verano. ¿Cuándo? Logró preguntar. La voz apenas un susurro, tragando saliva. Anoche. Se fue durmiendo. El entierro es pasado mañana. Fernanda hizo una pausa. Y tendremos que ir a la notaría la próxima semana. La abuela dejó un testamento. La sala de la notaría estaba abarrotada, un murmullo de voces ahogadas y el olor característico a papeles viejos y tinta. Además de Carolina y Fernanda, estaban sus esposos y un abogado contratado por la hermana. Fernanda, como siempre impecable, tamborileaba sus dedos con uñas largas sobre la mesa. Su esposo, Marcelo, hojeaba los papeles con pose de ejecutivo. «Empecemos de una vez», dijo Fernanda impaciente. «Tengo una reunión importante en 1 hora». El notario, el señor Álvaro Nogueira, carraspeó y se ajustó las gafas. De acuerdo con la última voluntad de la señora Esther, sus bienes se dividirán de la siguiente manera. El apartamento de 3 habitaciones, ubicado en el centro de Sao Paulo, en el barrio de Jardins, será para la nieta Fernanda Andrade Voz. Una ligera sonrisa de triunfo apareció en los labios de Fernanda, mientras Carolina sentía un nudo en el estómago. Sabía lo que venía después. Y la casa en el interior,
en la finca de Santa Lucia, con el terreno anexo, será para la nieta Carolina Andrade Medeiros. En ese mismo instante, Carolina sintió que su esposo Eduardo se ponía tenso a su lado. Él ya estaba haciendo planes con el apartamento de la abuela. Quería abrir una nueva oficina de la empresa allí. Con su permiso, debe haber un error, dijo el abogado de Fernanda, el doctor Enrique Vasconcelos, ajustándose la corbata. El valor de los bienes es completamente desigual. El apartamento vale al menos 2 millones. El notario, sin embargo, mantuvo la calma. No hay ningún error, respondió con serenidad. La voluntad de la fallecida fue registrada de forma clara y objetiva. Fernanda sonrió victoriosa. Así es, hermanita. Una vez más te quedaste con la peor parte. Pero bueno, ¿verdad? Siempre ha sido así. La crueldad de las palabras hirió a Carolina como un cuchillo. Vives en las sombras, siempre calladita, satisfecha con lo que sobra. Fernanda, basta ya, murmuró Carolina. ¿Por qué parar? Solo digo la verdad. Ni siquiera pudiste darle un hijo a tu esposo. La frase final de Fernanda fue un golpe directo. Pero pensándolo bien, quizás sea mejor así. De camino a casa, Carolina y Eduardo no intercambiaron palabra. El silencio en el coche era pesado, casi palpable. Solo al llegar a la puerta del edificio, él explotó. Otra vez. Fuiste un fracaso. Ni para heredar algo decente sirves. Una choza en el fin del mundo. ¿Eso es lo que tienes para ofrecer, Eduardo? Cállate. Estoy harto de ser el marido de una inútil. Recoge tus cosas y vete. Vete a tu choza, ahí es donde mereces estar. Y ni se te ocurra llamarme. La crueldad era tanta que Carolina apenas podía respirar. Las lágrimas corrían incontrolablemente. ¿Pero a dónde voy? Su voz era un susurro de desesperación. Problema tuyo. Mañana quiero que estés lejos de aquí. Esa noche, por primera vez en 10 años, Carolina durmió en el sofá de la sala, acurrucada, el cuerpo tembloroso, el corazón hecho pedazos, tratando de procesar la brutalidad de lo que acababa de suceder. A la mañana siguiente, tan pronto como Eduardo salió a trabajar, ella comenzó a empacar sus maletas. Por dentro, todo se sentía vacío, un vacío igual al de la vieja casa, que ahora era suya. Un viejo autobús la dejó en el único punto de la pequeña aldea de Santa Lucia. Carolina miró a su alrededor. La aldea parecía abandonada. Solo un viejo árbol al borde del camino movía sus ramas como si reconociera a una vieja amiga. Caminaron unos 20 minutos hasta la casa de la abuela. Con cada paso, la maleta parecía más pesada, el corazón más apretado, hasta que vislumbró la puerta torcida y oxidada. La maleza en el jardín llegaba hasta la cintura. Los huertos, antes bien cuidados, estaban cubiertos de malas hierbas. «Dios mío», murmuró Carolina al ver el estado de la casa. La pintura de las ventanas estaba descascarada, el porche completamente podrido. Recordaba esa casa llena de vida, con olor a hierbas y pan casero. «Carolina, ¿de verdad viniste?», dijo una voz alegre. Era una señora regordeta con un delantal colorido que corría desde el jardín de al lado. «Tía Lucía», sonrió Carolina, reconociendo a la amiga de su abuela. «En cuanto escuché llegar el autobús, imaginé que eras tú. Te estábamos esperando. Por fin llegaste». Ambas se abrazaron. La tía Lucía Prado olía bien a pan recién horneado y hierbas frescas, exactamente como olía la abuela Esther. «Vamos a mi casa a tomar un té», la invitó. «En tu jardín ahora». Ella dudó. Está un poco desordenado desde hace tiempo. Pero tía Lucía insistió, y la invitación era más que un té. Era un abrazo, un refugio seguro en medio de la tormenta que Carolina estaba enfrentando. Mientras tomaban té con pastel, tía Lucía le fue contando. «Tu Paulina, que en paz descanse, trabajó con las hierbas hasta el final. Gente de toda la región venía a verla. Uno quería una infusión, otro un té más fuerte. Ella nunca le decía que no a nadie, pero cuando enfermó se debilitó rápido. Solo fueron unos 3 meses. ¿Por qué nadie me avisó?», preguntó Carolina con amargura. «Ella fue quien lo pidió», respondió la tía. «No molesten a Carolina», decía. «Ella ya tiene demasiadas preocupaciones». Las palabras de la abuela, incluso en su ausencia,
fueron un bálsamo para el alma de Carolina. Más tarde, cuando Carolina finalmente se armó de valor para entrar a la casa, se llevó una sorpresa. Todo estaba limpio, como si alguien hubiera estado allí hacía poco. Fue Leticia, la niña de la casa de al lado, explicó tía Lucía. Ella cuidaba a tu abuela al final. Sigue viniendo, limpiando el polvo, abriendo las ventanas. En el cuarto de la abuela, todo estaba como antes. Hierbas colgando del techo, el tocador antiguo, el baúl de artesanía. Sobre la mesa, una pila de cartas amarillentas. La de arriba comenzaba. Mi querida nietecita, cuando leas esto, yo ya no estaré aquí. Perdóname por no haberte llamado para despedirme. No quería ser una carga para ti. Ya has sufrido tanto en esta vida. Ahora necesito contarte la verdad. Carolina sintió un nudo en la garganta, las palabras de su abuela resonando en su mente. La carta continuaba revelando secretos. El apartamento en Sao Paulo era de mi primer marido, el señor Benedito Alves. La hija de su primer matrimonio es la madre de tu hermana Fernanda. Yo crié a la niña como si fuera mía, pero ella nunca perdonó a su padre por haberse casado de nuevo y la nieta sacó el carácter de su madre. La revelación del parentesco y el resentimiento de Fernanda la golpearon como un rayo. Sé que te lastimé dejándote solo la casa del interior, pero es que aquí está mi alma, mi fuerza, cada hierba, cada árbol frutal negro tiene mis manos marcadas aquí. Fui verdaderamente feliz. Las palabras de la abuela eran una invitación, un legado de vida. En el sótano encontrarás frascos con hierbas que preparé. Esa es tu herencia. Y en el baúl hay cuadernos con recetas. No tengas prisa por tirar nada. Échale un vistazo. Tal vez este conocimiento también te sirva. Te amo, mi niña. Con cariño, tu abuela. Carolina se sentó en la cama antigua, apretando la carta contra su pecho, las lágrimas rodando libremente, pero ahora no eran de tristeza, sino de una profunda emoción. Afuera, los manzanos que la abuela había plantado se mecían con el viento. El aire olía a menta y toronjil. Y entonces, Carolina logró acomodarse, su cuerpo relajándose un poco. Tía Lucía apareció en la puerta. ¿Necesitas algo? Quiero mucho que te sientas bien aquí. Este es un lugar acogedor, ¿sabes? No te vayas todavía. Quédate un poco más. Date una oportunidad, dijo con ternura. Gracias, sonrió Carolina entre lágrimas. Creo que me quedaré. Así es, respondió la vecina con alegría. La casa es buena, fuerte. Solo necesita algunas reparaciones y pronto estarás viviendo bien. Te ayudaremos en lo que podamos, ¿sabes? Solo no pierdas la esperanza. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Carolina durmió tranquila. Soñó con el jardín en flor, el olor de las hierbas y la sonrisa de su abuela. A la mañana siguiente, un leve toque en la puerta la despertó. Era una chica delgada, con una trenza rubia y ojos grises enormes. Buenos días, soy Leticia, dijo la niña con voz suave y melodiosa. ¿Puedo pasar? Claro. Tía Lucía me habló de ti, respondió Carolina, sonriendo mientras observaba la visita. Leticia entró tímidamente y se detuvo frente al viejo armario. Aquí es donde la abuela secaba las hierbas, las ponía sobre papel de periódico, menta, orégano, hierba de San Juan. Yo ayudaba a separarlas. ¿Venías siempre aquí? Preguntó Carolina sacando tazas del armario. Todos los días después de la escuela, ella me servía té, me contaba historias. La niña dudó. Cuando enfermó, traté de pasar más tiempo aquí. No quería dejarla sola. Carolina miró con una mezcla de tristeza y celos. Siempre pensó que era la nieta favorita, y ahora descubría que en los últimos meses, quien estuvo cerca de su abuela fue esa simple niña. Siéntate aquí. Cuéntame más sobre ella. ¿Cómo estaba últimamente? Leticia se sentó en el borde de la silla y alisó su falda. Ella hablaba mucho de ti. Me mostraba tus fotos, especialmente aquella en la que eras pequeña, con trencitas. Decía, mi Carolciña era tan dulce, tan sensible, lo guardaba todo en el corazón. La niña miró a Carolina, un poco incómoda. Estaba pensando, tal vez quieras ayuda con las hierbas. La abuela me enseñó tanto. Sería una pena que todo eso se perdiera. ¿De verdad quieres ayudar? Preguntó Carolina mirándola a los ojos. Es trabajo, lleva tiempo. Sí, quiero.
respondió Leticia, con la voz por primera vez animada. La abuela decía que las hierbas son como la gente, que necesitan cuidado, amor. ¿Puedo mostrarte lo que ella me enseñó? Si quieres, claro. Carolina sonrió, mirando esos ojos grises tan sinceros. ¿Sabes? Tengo la sensación de que la abuela lo planeó todo para que nos conociéramos. ¿Lo intentamos juntas? Así fue como comenzó la amistad de las dos. Todos los días, Leticia iba allí después de la escuela, y juntas organizaban los cuadernos de la abuela, separaban las hierbas, cuidaban el jardín. «Mira, esto es orégano», explicaba la niña, señalando un arbusto. «La abuela decía que no solo sirve para té, sino que también da energía. Y aquí hay hierba de San Juan, que sirve para 1000 cosas», completaba. Poco a poco, Carolina fue descubriendo que le gustaba eso. Aprendió el nombre de todas las hierbas del jardín. Empezó a reconocerlas por el olor, por la apariencia. «¿Qué tal si intentamos hacer un té?», sugirió Leticia una vez. «Tengo una receta de la abuela llamada Mañana de Verano». Eran 7 hierbas recolectadas de una forma especial. La primera degustación fue en casa de tía Lucía. Las vecinas se reunieron, llevaron pasteles, tartas y mermeladas. «Dios mío, igualito al té de la abuela Esther», exclamó doña Nina emocionada. «El mismo aroma, la misma fuerza. ¿Puedo comprar una latita de este té?», preguntó una joven profesora de la escuela local. «Yo lo compraría sin duda». Esa misma noche la niña apareció con un portátil. «Tía Carolina, ¿y si creamos un blog? Está muy de moda ahora. Ah, podemos hablar de las hierbas, publicar las recetas de la abuela. Blog, Leticia, yo no entiendo nada de eso. Yo te ayudo. Hice un curso de redes sociales en la escuela. Solo tenemos que pensar en un nombre bonito». Y así nació el blog Hierbas de Esther. La primera foto, un ramo de tomillo sobre la ventana antigua, tuvo una avalancha de me gusta. Al final del verano, el jardín ya estaba transformado. Parterres organizados, una encantadora zona de té, un espacio para secar las hierbas. Dentro de la casa, Carolina montó una pequeña habitación solo para empaquetar y guardar los tés. «¿Sabes?», dijo Carolina un día, emocionada. «Nunca imaginé que me involucraría en esto, pero ahora me levanto y siento que estoy viva de verdad». «Eso es maravilloso», respondió Leticia. El primer pedido grande llegó de la nada. La dueña de una tienda naturista de la ciudad vecina quería un envío de tés. «Solo falta un bonito empaque», dijo ella. «Que cuente un alma». Carolina y Leticia pasaron una semana pensando en el diseño. Fotos antiguas de Isab, abuela, flores secas, papel craft, cintas de tela, todo fue combinado con cariño. «Gracias por este té mágico», escribió la primera clienta en el blog. «Estoy tomando el de insomnio y durmiendo como un bebé». Cuando llegó el otoño, el blog ya tenía más de 1000 seguidores. Gente de todo Brasil comentaba, pedía consejos, compartía historias. «La abuela decía que las hierbas están vivas», contó Leticia, mientras ayudaba a empacar otra tanda de tés. «Tenemos que hablar con ellas, agradecerles. Así entregan toda la fuerza que tienen». Una noche, mientras hojeaba los viejos cuadernos de la abuela, Carolina encontró una nota. «El secreto de nuestro trabajo es el amor. Por las hierbas, por la gente, por la tierra. Sin amor nada florece, ¿sabes?», dijo Carolina a su compañera. «Creo que entiendo por qué la abuela me dejó esta casa. Fue aquí donde me encontré. Ella sabía, sentía que sería así». Afuera, el jardín renovado susurraba con el viento. En la mesa, tazas humeaban con té de hierbas y el celular vibraba sin parar con notificaciones de nuevos pedidos. 6 meses pasaron. Ya era el final de la tarde cuando alguien llamó a la puerta. Carolina se alejó del portátil, fue a atender y se encontró con Eduardo. Como siempre, estaba impecable, traje caro, postura confiada, accesorios de marca, pero su mirada había cambiado. Era más evaluadora. «Carolcita», dijo con esa sonrisa típica de la gente exitosa. «¿Puedo pasar?». Carolina solo se apartó para que él pasara. Eduardo entró y observó el ambiente con atención. «Lo hiciste bien, sorprendentemente para ser sincero. No era así como imaginaba esta casita, pero quedó acogedora, cómoda. Me sorprendió».
Confieso que he estado siguiendo tu proyecto en las redes sociales. Interesante. Está creciendo. Finalmente te convertiste en alguien más allá de una ama de casa. ¿Por qué viniste? Preguntó Carolina con calma. Sabes, he reconsiderado muchas cosas sobre nosotros. Digamos que pasaste con éxito una gran prueba y ahora realmente mereces ser mi esposa, una mujer fuerte, independiente, exitosa. Podríamos formar un equipo imbatible. ¿Puedo ayudarte a llevar este negocio a otro nivel? ¿Puedo abrirte puertas importantes? La mujer soltó una sonrisa sarcástica. Ah, entiendo. Cuando yo no era nadie, me echaste de casa, pero ahora que me he recuperado, ¿decides que soy digna de ti? Convengamos. En aquel entonces eras, digamos, poco ambiciosa. Hizo una mueca tratando de encontrar las palabras adecuadas. Ahora has crecido. Te has vuelto interesante. Estoy orgulloso de ti, de verdad. Eduardo, ¿de verdad crees que puedes simplemente volver y empezar de nuevo como si nada hubiera pasado? ¿Y por qué no? Tengo contactos, dinero, experiencia. Piensa en las oportunidades que estás desperdiciando. No, respondió ella con firmeza. Ya no soy la mujer que podías controlar, y eso no tiene nada que ver con el éxito o el dinero. Respiró hondo. Simplemente ya no te amo, y peor aún, no te respeto. ¿Qué? El rostro de Eduardo se contrajo de indignación. ¿Me estás rechazando a mí? ¿Tienes idea de lo que estás rechazando? Sí, la tengo. Estoy rechazando a un hombre que solo valora a los demás por lo que tienen o pueden ofrecer. Ese tipo de vida no me sirve. Vete, Eduardo, y no vuelvas más. Esto no tiene futuro. Solo hay una cosa que aún tenemos que resolver, el divorcio. Me encargaré de eso pronto. Ahora desaparece de mi vista. Apenas se había recuperado de la visita de su exmarido. Y una semana después, quien apareció en la villa fue Fernanda. Hermanita, te felicito. Mira, te has recuperado. Estaba siguiendo tu blog. Estoy impresionada. Fernanda, estoy muy ocupada. Di lo que quieres y vete. ¿Y por qué ese mal humor? Somos familia, ¿no? Bueno, peleamos en el pasado, pero tonterías, olvídalo. Estaba pensando, ¿y si nos volvemos socias? Tengo contactos, puedo abrir puertas. Imagínate una cadena de tiendas en Sao Paulo, tú liderando y yo recogiendo hierbas, interrumpió Carolina. ¿En serio? No, gracias. Estoy bien aquí. Entonces quédate ahí en tu maleza, gruñó la hermana ya irritada. Solo no vengas a llorar después cuando quiebres. Empresaria rural, imagínate. Por la noche, Carolina le contó todo a Leticia, su ayudante y amiga. La chica escuchó atentamente y entusiasmada sugirió: ¿y si abrimos una casa de té aquí mismo? El porche es grande, se pueden poner mesitas, servir tés, hacer talleres. ¿Crees que funcione? Claro. A mediados de año termino la escuela y ni siquiera quiero ir a la universidad. Quiero trabajar contigo. Te has convertido en una hermana mayor para mí. Carolina sonrió y la abrazó fuerte. Y tú eres como una hermanita para mí. ¿Y sabes qué? Es una idea maravillosa. Hagámoslo. En primavera, la casa de té de la abuela Esther recibió a sus primeros clientes. Muebles antiguos, manteles de encaje, hierbas secas en hermosos frascos. El ambiente era pura calidez y afecto. La pequeña tienda online se convirtió en un negocio de verdad. Leticia se encargaba de todo con facilidad, como si hubiera nacido para ello. Cada publicación conmovía a los seguidores, cada cliente se sentía único. Los pedidos llegaban de todo el país, de Oiapoque a Chuy, y hace poco, el primer pedido se envió a Praga. Carolina estaba en el jardín, distraída, pasando los dedos por los tallos de trébol. Recordó a su abuela diciendo mientras plantaba: «El trébol es terco, es resistente, igual que nuestra familia. Puedes intentar arrancarlo, siempre vuelve a crecer». «¿Doña Carolina?» La voz de Leticia la sacó de sus pensamientos. La niña agitaba la tableta en el aire como un trofeo. Nos invitaron a un festival en Porto Alegre, grande, internacional. Al mirar el rostro iluminado de la joven, Carolina tuvo una profunda certeza. Esa casa antigua, en medio de la nada, no era solo un techo, era un trampolín. La abuela lo sabía. Siempre supo que allí,
entre hierbas perfumadas y manzanos antiguos, su nieta encontraría su verdadero camino. No había dejado solo una casa, había dejado propósito, trabajo, alegría y Leticia, la hermanita que Carolina nunca tuvo. El viento mecía las ramas de los manzanos. Las abejas zumbaban en la hierba y voces alegres venían del porche. Carolina respiró hondo el aroma de las hierbas y susurró: «Gracias, abuela, por todo. Ahora me pregunto, ¿el verdadero valor de una herencia está en el dinero o en los secretos que encierra? ¿Qué harías si descubrieras que toda tu vida está a punto de cambiar por un simple cuaderno viejo?»